Yao, vamos a estudiar la estructura atómica y te quedarás como una persona atónita al ver lo sencillo que se calcula y determina la partícula subatómica, neutrón, electrón, protón, de una forma lógica. Ok, te damos la bienvenida a este video donde vamos a estudiar la estructura atómica y bueno, pues como verás aquí siempre hay una tabla periódica en donde estés y notarás que hay una serie de elementos los cuales se caracterizan esencialmente por la cantidad de positivos que tienen en su núcleo, es decir, por la cantidad de protones. Por ejemplo, el litio tiene 3 positivos en su núcleo. Si a esos 3 positivos le sumas 4 neutrones, obtendrás su peso atómico o su número de masa. Entonces, si nosotros sacamos el esquema de este átomo de litio, observaremos dos zonas. Una zona donde se encuentra lo curioso, positivos, y también se encuentran neutrones. Como podrás observar, en este caso hay 3 protones y 4 neutrones. Pero hay otra zona también denominada zona extranuclear donde están los electrones, partículas negativas. Lo interesante de este parámetro de protones es que te puede ayudar a determinar un valor conocido como Z y a su vez también te puede ayudar a determinar el número de masa. De ahí que los elementos toman la identidad en base a la cantidad de positivos protones que tengan en su núcleo. Vamos a aplicar estos conocimientos a unos cuantos ejercicios. A continuación, veremos nuevamente la tabla periódica y aquí vemos una nomenclatura cuando el elemento pues tiene carga, entonces se llamará ion. Y cuando el elemento no tiene carga, entonces se llamará átomo. Escojamos uno al azar. Por ejemplo, nos sale el primero, el azufre. ¿Qué se nota en el azufre? Que tiene un Z igual a 16, su número atómico 16 y un número másico igual a 32. Vamos a resolver y determinar las partículas subatómicas, es decir, los protones, neutrones y electrones para el elemento azufre cuando es átomo y cuando es también ion. Cuando es el elemento azufre un átomo, hay algunas fórmulas que se usan. Y es que como la carga es cero, no tiene carga, viene porque la cantidad de positivos llega a ser igual a la cantidad de negativos y consecuentemente el número atómico será cualquiera de los dos datos. Entonces nosotros vemos que si tengo mi número atómico Z igual a 16, para el caso cuando la carga es cero, es decir, cuando estoy hablando de un átomo, tendré que el número de protones es igual a 16. Consecuentemente los electrones también serán 16. ¿Y qué pasará con el número de masa? El número de masa será también dada por esta fórmula, en donde nosotros ya podemos, mediante esta fórmula, calcular y determinar el número de neutrones, que nos da curiosamente también 16. ¿Qué pasa cuando el elemento tiene carga? Cuando tiene carga, pues entonces se utilizan otras fórmulas, ya que el número de protones ya no es igual al número de electrones. O hay más positivos o hay más negativos. Entonces ahí ya se denomina ion. ¿Qué pasa para determinar el número de protones? Z sigue siendo los protones y los protones entonces seguirán siendo 16, pero ahora los electrones tomarán el valor según esta fórmula. Si en esta fórmula el ejercicio que estás desarrollando tiene carga negativa, entonces aquí deberás reemplazar el signo positivo. Y tu ecuación te quedará E igual a Z más Q. De ahí que Z es 16, Q vale 2
el número de electrones será 18. El número de neutrones se determina mediante A menos Z. Es sencillo. A menos Z llega a ser 16. De esta forma se determina para un ion con carga negativa. ¿Qué pasa cuando el ion tiene carga positiva? El número de protones seguirá siendo Z. El número de protones sigue siendo Z, pero el número de electrones ahora varía. Cuando la carga, habíamos dicho, es negativa, en la fórmula se coloca positiva. Cuando la carga sea ahora positiva, si es aquí positivo, aquí irá negativo. Entonces, en esta fórmula, si aquí es negativo, aquí irá positivo. Si aquí es positivo, aquí irá negativo. En este sentido, el número de electrones sale igual a Z menos Q, Z16 menos Q2, 14. Y el número de neutrones, como en los anteriores casos, será 16. Cuando la carga tiene más 4, el valor de los protones será 16. Si es positivo, se resta. Si es positivo, restamos Z menos Q. 16 menos 4, 12. El número másico seguirá siendo 16. Cuando la carga es ahora más 6, Z seguirá siendo los protones y eso será el valor de 16. Mientras que si aquí es positivo la carga, en la fórmula, como dijimos, se resta. El electrones será 16 menos 6 y eso será igual a 10. De esta manera se determinan las partículas subatómicas mediante estas dos fórmulas. Check, check. Pero ¿qué pasa si yo no quiero usar estas fórmulas o no me recuerdo en el examen? Entonces te doy una segunda opción. Así es. Notamos nuevamente que aquí el Z sigue siendo igual a 16, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si estamos hablando de un átomo. Los positivos son iguales a los negativos. Z es siempre a los positivos, 16, entonces hay 16 protones, consecuentemente habrá 16 electrones. ¿Cómo se hace esto en una gráfica? En el núcleo te dice que hay 16, aquí te está hablando que hay 16 protones, pero también en el núcleo, mira, si en el núcleo tienes 16 positivos, ¿cuántos neutrones te falta para tener 32 de peso? El peso es siempre la suma de positivos más neutrones. A 16 positivos, ¿cuántos neutrones le falta? Pues aquí ya lo vamos llenando y le faltarían otros 16 neutrones. Como es un átomo, entonces los positivos es igual a los negativos. Y en ese sentido, habrá también 16 electrones. De esta manera se llena el caso cuando no tiene carga. Pero ¿qué pasará si es que ahora mi elemento tiene carga menos 2? En este caso, el número de protones seguirá siendo igual a 16, ¿verdad? El Z siempre es P y Z es 16, por lo que P seguirá siendo 16. 16 protones que existen en el núcleo. Pregunta, ¿variarán el número de neutrones? Si aquí hay 16 positivos, siguen faltando 16 neutrones para llegar a 32. Entonces los neutrones tampoco varían, sigue existiendo 16 neutrones. ¿Qué es lo que varía ahora? Exacto, si aquí en el núcleo tienes 16 positivos, ¿cuántos negativos deberás tener en la nube electrónica? Exactamente, deberás aumentar otros 2 electrones para que tengas aquí 18 negativos. Ahora sí, menos 18 más 16, menos 2. De ahí viene la carga negativa, menos 2. O en otras palabras, si tu átomo gana 2 electrones, si gana 2 negativos,
se carga negativamente. Si gana 2 negativos, se carga -2. Vamos a ver en los siguientes ejemplos algo parecido. ¿Qué pasa cuando el azufre tiene una carga +2? Seguirá existiendo 16 protones en el núcleo y 16 neutrones en el núcleo. Eso no variará. Lo que variará ahora, como en el anterior caso, es el número de electrones, el número de negativos. Aquí en el núcleo, ¿cuántos protones hay? Exacto, hay 16 protones. ¿Cuántos negativos deberá haber aquí para que te salga +2? Si aquí tienes 16 positivos y aquí tendrías 14 negativos, entonces tendrías 2 positivos en su carga. ¿Qué pasaría ahí? Perderías 2 electrones. Entonces, si pierdes 2 electrones, te cargas positivamente. Cuando pierdes, te cargas positivamente. En el anterior caso vimos que cuando ganas, te cargas negativamente. Vamos a ver qué pasa en el siguiente ejemplo cuando el azufre tiene valencia +4. Seguirá existiendo 16 positivos y 16 neutros en el núcleo. Eso está claro. Pero ¿qué pasará en su envoltura? Si aquí hay 16 positivos y la carga es +4, ¿cuántos negativos deberá existir aquí? A ver, ¿cuántos? Deberá existir, ¿ya lo sabes? Exacto, 12 negativos. El átomo tiene 16 electrones, por lo que para que se cargue positivamente deberá perder ¿cuántos? Deberá perder 1, 2, 3, 4. De esta forma es como si tú pierdes electrones, te cargas positivamente. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos el caso del azufre con valencia +6. Seguirá existiendo 16 protones y 16 neutrones en el núcleo. ¿Qué es lo que varía? Otra vez, la cantidad de electrones. Si es que hay aquí 16 positivos, ¿cuántos negativos deberá existir aquí para que tengas una carga +6? Exacto, 10 negativos. Ahora sí, 16 positivos, 10 negativos, 6 positivos. Entonces, ¿cuántos electrones deberás quitar o perder? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdiste 6 electrones y te cargaste con +6, ¿verdad? Pero no termina ahí. El último orbital observa que no tiene ya ningún electrón, por lo que ese orbital también se puede eliminar. Así es como habríamos explicado de una forma tan sencilla este ejercicio de cómo se calculan las partículas subatómicas. Comenta para más ejercicios, manda sugerencias. Si quieres que pueda ayudarte con algo en específico, estaré al tanto. Me gustaría también compartirte bueno, finalizando, ¿no? Ahí están los 10 electrones. Me gustaría despedirme compartiéndote este versículo que está en Salmos 19:1 que dice: el cielo nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Cuánta hermosura hay en la estructura de un átomo, cuánta perfección hay en la materia, cuánta hermosura hay en la química. Me gustaría que te suscribas y le des like y nos vemos en una siguiente ocasión. Estaré al tanto de tus comentarios. Dios te bendiga. Yo.